completar el formulario correspondiente. La AFIP aclaró en la Resolución General 5418/2023 que en las compras que se realizan hasta las 17, la acreditación se hace efectiva dentro de las 24 horas hábiles de efectuada la operación. Sin embargo, en las compras hechas luego de las 17, el reintegro se realiza dentro de las 48 horas hábiles de efectuada la operación. ¿Listo? A ver. El candidato de La Libertad Avanza reconoció que no tiene ni una sola prueba de fraude. El apoderado del partido ultraderecha admitió ante la justicia que la no denuncia sobre irregularidades en las elecciones a presidente era en verdad un cúmulo de comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas, que hablaban estas de una supuesta trama para alterar los resultados de los comicios, tal como lo está haciendo el candidato libertario con sus propuestas de campaña. El apoderado de La Libertad Avanza fue a desdecirse ante la justicia por las denuncias sobre presuntos fraudes que esa fuerza política había presentado hace días para echar sombras sobre el balotaje del próximo domingo. Durante su declaración ante el fiscal Ramiro Viola, el abogado Santiago Viola sostuvo que la presentación que habían hecho días atrás acusando irregularidades en las elecciones a presidente no se trató de una denuncia, sino de comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas que hablaban de una supuesta trama para alterar los resultados de los comicios. Pone palitos en la rueda cuando puedas. El apoderado se presentó en los tribunales de Comodoro Pi para dar explicaciones luego de que la justicia con competencia electoral lo conminara a establecer los cuestionamientos vertidos en su denuncia presentada hace 2 días. Debió haber ido a la fiscalía con la hermana del candidato, pero la excusó que no pudo asistir porque recién esta mañana regresaba de la provincia de Córdoba, donde La Libertad Avanza cerró su campaña de cara al domingo. En su declaración, Viola autodesmintió también la acusación de La Libertad Avanza, que La Libertad Avanza había hecho contra la Gendarmería Nacional por supuestas maniobras sucias. No hemos denunciado el accionar de ninguna de las fuerzas de seguridad, afirmó. Luego de contradecir esas afirmaciones del escritor anterior, Viola reconoció ante el fiscal que la justicia le dio la razón en solo un pedido de impugnación en Formosa, y al ser consultado sobre si tenía algo más que ratificar o denunciar, respondió: no, nada más de mi parte. ¿Cuáles fueron las autodesmentidas de Viola? Viola arribó poco antes de las 11 al 11º piso, 11º al 5º piso de los tribunales federales, donde tiene la sede fiscalía a cargo de Ramiro González, quien le hizo saber que los artículos 275 y 276 del Código Penal castiga con penas de prisión a todo aquel que se pronuncie con falsedad en sus declaraciones. Luego, al ser consultado por la presentación hecha a principios de esta semana, que echó sospechas sobre el sistema electoral y el dispositivo de seguridad de los comicios, Viola afirmó: quiero hacer saber que no se trató de una denuncia, sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas. Agregó que la presentación se efectuó en virtud de comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas y testimonios recabados personalmente que hacían referencia a los hechos puestos en conocimiento
de los cuales acompañó en esta acta algunos ejemplos. También se hizo tiempo para desdecirse de las acusaciones contra Gendarmería y su pedido de reemplazo en la custodia de las urnas por fuerzas honorables como la Aeronáutica o la Marina. En la presentación anterior ante la jueza María Romilda Servini, los apoderados acusaron a Gendarmería de haber cambiado el contenido de las urnas y la documentación por otras que modificaban en favor del partido gobernante y de su candidato. Sostuvieron que los gendarmes modificaron las actas y las sustituyeron, pero aclararon que no revelarían quiénes dieron la información porque prefieren anonimato. Sí, dijeron que eso habría ocurrido en la provincia de Buenos Aires, en Misiones, Chaco y Tucumán. Quiero aclarar que no hemos denunciado el accionar de ninguna de las fuerzas de seguridad, que confiamos en que extremarán los recaudos de cara al 19 de noviembre y esperamos que los comicios se desarrollen con normalidad, dijo al respecto. Ayer, la jueza federal con competencia electoral en Cava, María Servini, aclaró que la Libertad Avanza aclaró a la Libertad Avanza que ya está permitido por la legislación vigente que los partidos custodien las urnas, tal como sucede en todas las elecciones. La respuesta de Servini fue que los hechos informados, ya que no se trata de una denuncia formal, sino de cuestiones que se hacen saber a la justicia, fueron puestos en conocimiento de la Cámara Nacional Electoral y de los distritos electorales y que los fiscales podrán participar de la tarea de custodia solicitada de las urnas, así como del posterior proceso de documentación, tal como lo estipula la ley. Interesantísimo. Y tengo acá algo que no debemos dejar de pasar por alto. Que falleció el pasado 12 de noviembre la esposa de Víctor Jara. Ustedes sabrán que Víctor Jara era un cantante, músico chileno que, bueno, que lo desaparecieron. La injusticia chilena. O sea, murió Joan Jara, tenía 96 años. La bailarina y escritora dedicó buena parte de su vida a la lucha por los derechos humanos y a buscar justicia por el asesinato del cantautor tras el golpe de estado de Pinochet. La bailarina inglesa Joan Jara, viuda del cantautor chileno Víctor Jara, quien dedicó gran parte de su vida a la lucha por los derechos humanos y a la búsqueda de justicia por la desaparición y muerte de su marido. Murió el pasado domingo 12 de noviembre en Santiago de Chile a los 96 años por causas que no fueron reveladas. Lamentamos informar que nuestra querida y amada Joan Jara, a sus 96 años, falleció en el día de hoy, 12 de noviembre, a las 17:30 horas. Publicó en redes sociales la Fundación Víctor Jara, organización que ella misma había creado en 1990, poco después de regresar a Chile de su exilio en Londres, a causa de la genocida dictadura de Augusto Pinochet. Nacida en el Reino Unido bajo el nombre de Joan Alison Turner Roberts, la bailarina se había nacionalizado chilena, país al que había llegado en 1954, y había unido su vida a la de Víctor Jara en 1960, luego del fracaso de su primer matrimonio con el bailarín Patricio Bunster. Joan Jara debió abandonar al país pocos días después del golpe de Estado de septiembre de 1973, que desalojó del poder al socialista Salvador Allende y dio inicio a una feroz dictadura comandada por Pinochet.
Tras el secuestro y asesinato de Víctor Jara, Joan partió a Europa con sus hijas Manuela Bunster, de su primer matrimonio, y Amanda Jara, y recién pudo regresar en los 80s, cuando la dictadura iniciaba su retirada. A lo largo de los años, Joan buscó justicia por el asesinato de Víctor y recién a fines de agosto pasado, la Corte Suprema condenó a 7 exmilitares del ejército como autores del secuestro y homicidio. En tanto, en 2 semanas más, Estados Unidos extraditará al ex teniente del ejército Pedro Barrientos Núñez, procesado por la justicia chilena hace más de una década como autor del asesinato de Jara y del director de prisiones del gobierno de Salvador Allende, Litré Quiroga. Autora del libro Un canto truncado, biografía de Víctor Jara, Joan también recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile en 2021. Sus restos serían velados en la Compañía de Danza Espiral, la academia que abrió a mediados de los 80s en el centro de la capital chilena. Recuerdo que una de las primeras cosas que le hicieron a Víctor Jara, antes de secuestrarlo para desaparecerlo definitivamente, le quebraron las manos para que no pudiera tocar la guitarra. Esa era los civilizados que eran los milicos de Chile, del proceso, digamos, de reorganización chileno, de reorganización nacional chilena. Le quebraron las manos para que no pudiera tocar más la guitarra, y así todo no lo pudieron doblegar, por eso terminaron asesinándolo y haciéndolo desaparecer definitivamente. Así es como se actúa con barbarie cuando no se aceptan otras ideas, cuando no se aceptan las diferencias de ideologías, las diferencias de pensamientos. Eso sucede cuando hay un estado dictatorial, un estado milico. Por eso siempre decimos, y por eso debemos sostener y cuidar, pero de todas las formas posibles, la democracia, porque es la única que nos permite expresarnos con libertad y saber que nadie va a tomar represalias contra nosotros. Ténganlo muy presente eso. Vivir en democracia es una gran cosa, es una joya que se debe pulir día a día para que no se opaque. Exacto, para que vayan mejorando, porque también hay en democracia malos tratos hacia personas que no comparten la ideología de otras ciertas personas. Lo hay. Hay discriminación. Y cuando me refiero a la libre expresión, me refiero también cuando vos tenés que hacer reclamos, salir, manifestar. Sí. Para hacerte visible tenés que manifestar en la vía pública cuando vos no estás de acuerdo con tal o cual medida que el gobierno de turno, ya sea municipal, provincial o nacional, vos no estás de acuerdo. Y bueno, la única forma de poderse manifestar, o sea, de que el gobierno se dé por enterado, es que vos salgas a manifestar a la calle con pancartas, con lo que sea, sin hacer destrozos ni nada por el estilo, pacíficamente, cuidando tus derechos. Eso está contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución. A pesar de que muchos lo obvian, muchos no se acuerdan de ese artículo, pero es uno de los artículos más importantes y preciados que tenemos en nuestra Constitución, el 14 bis, porque aparte también garantiza los derechos de los trabajadores. Claro, y las fuerzas policiales o del gobierno no tienen que reprimir, porque está permitido, o sea, se debe reclamar. Tenemos el derecho a reclamar y a no ser reprimidos. Sí, la misma Constitución te dice que tenés derecho a reclamar, a hacer todo tipo de trámite, a transitar por todo el territorio nacional, podés comerciar. En paz, justamente. Exacto.
todo observando las reglas de la legalidad, indudablemente, porque Por si eso no... también a la democracia le falta un poquito, ¿no? Le falta, porque a veces esas cosas ocurren en democracia, las represiones, los golpes. Y sí, también tenemos a los que ver de manifestantes. que tenemos una democracia demasiado joven, prácticamente todavía También. está en su infancia, que tiene un montón de mañas. Me refiero, por supuesto, a aquellos funcionarios que ocupan cargos, que a veces se creen que pertenecen a una élite, que están en un lugar superior con respecto a la población y que tienen derecho a hacer y deshacer a gusto y placer, y se dan hasta el lujo de no atender a la gente cuando van a hacerle algún reclamo, cuando quieren hablar personalmente, ya sea el intendente, sea el gobernador, sea el presidente de la nación, no importa. Pero nos deben un respeto, porque en realidad los dueños de la cosa pública somos la gente común. Ellos están para representarnos a nosotros, para cuidar nuestros intereses, no para estar en contra nuestro. Porque son los gobiernos de turno, exacto, como se dice. Exacto. Elegidos por el pueblo, como debe ser. Así que bueno, sí, como vos decís, cuidemos la democracia y nunca más dictaduras militares. Por favor, nunca más. Ni candidatos que tengan esas ideas. Guarda. Porque hay candidatos también que tienen esas ideas de que si no pensás como ellos, bueno, ya se enloquecen, ¿no? Entonces, bueno, sí, sabemos perfectamente que a veces por no comulgar con la ideología del intendente o de quien sea, podés quedarte sin laburo si estás laburando en el municipio, por ejemplo. Por citar un ejemplo. Sí, por citar un ejemplo, obviamente. No lo estamos afirmando, simplemente citamos un ejemplo ilustrativo. Sabemos que eso sucede porque pasa, pero bueno. Así es. Bueno, ¿con qué seguimos? Si no, ponete un tema musical. Propaganda. Bueno, tenemos más info. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45. Misceláneas de María Susana. En Leandro Alem 950 tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950. Teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti,
donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Prioti. Si querés ser la mejor anfitriona en reuniones con amigas, eventos familiares o simplemente lucirte cada día, tus accesorios son Tupperware. Tupperware, calidad y belleza garantizadas. Representante Tupperware en Río Tercero, Florencia. Comunicate al 3571 52 37 31. Tupperware, la calidad. Estudio Jurídico Nicolás Martín Capellini. Asistente en Ciencias Jurídicas, procurador, abogado, escribano. Diplomado en Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral y Previsional. Matrícula profesional 10357. Nueva dirección, Vélez Arfiel 515, primer piso A. Correo electrónico dr-capellini-abogado@hotmail.com.ar. Turnos al 3571 1551 22 66. Lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Marcos y Ariel. Desmalezados, podas, extracción de árboles. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Y como este programa también incluye algo de historia, de la historia pasada principalmente de nuestro país, hoy les traje la rebelión de las putas, un hecho histórico raro, pero que se dio en nuestro país. Este histórico episodio en que prostitutas se alzaron contra los fusiles, 5 mujeres con escobas, palos e insultos infligieron la más humillante derrota a un regimiento que acababa de fusilar más de 1000 personas. Contamos la breve historia de 5 mujeres que propinaron la más humillante derrota al régimen que acababa de fusilar a más de 1000 personas. En noviembre de 1920, o sea que no es demasiado lejano, los peones rurales de la Patagonia, agrupados en la Sociedad Obrera de Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina, declararon una huelga en reclamo de una jornada de descanso a la semana, acceder a un lugar limpio donde dormir y un paquete de velas. Semejante desafío durante la época de Esquila resultó algo intolerable para los hacendados mayormente británicos, aunque también había criollos que se atrevían a prosperar en aquellos confines. Ofendidos por la actitud de los peones, recurrieron al gobierno argentino, quien inmediatamente envió al regimiento del coronel Héctor Benigno Varela para restablecer el orden. El coronel Varela negoció con ambas partes y obtuvo un principio de acuerdo, regresando luego a Buenos Aires. No está claro el motivo, pero los hacendados no cumplieron con lo acordado, y una parte de los peones resolvió volver a la huelga. Un año después, el coronel Varela regresa a la Patagonia al frente del Regimiento 10 de Caballería, pero ya sin ánimo de negociación. Apenas llega a la provincia de Santa Cruz, el 10 de noviembre de 1921, impone la pena de fusilamiento para todo huelguista o sospechoso de colaborar con ellos. Fue así que los peones dejaron de ser personas para pasar a ser extranjeros, anarquistas, insurrectos, bandoleros y forajidos. Los pelotones del coronel Varela
recorrieron la región deteniendo y fusilando en el lugar a la mayoría de los detenidos. La cacería de huelguistas habría durado entre 1 mes y medio y 2 meses, estimándose que habrían fusilado entre 1000 y 1500 personas. Los pocos sobrevivientes de aquella masacre huyeron a Chile o se escondieron en lugares inaccesibles de la solitaria, fría y cruel Patagonia. Cumplida la pacificación de la Patagonia, el coronel Varela decidió premiar a sus soldados con una visita a los prostíbulos de la zona. Envía un aviso a las casas de tolerancia, eufemismo de prostíbulo, anunciando que prepararan a las pupilas para recibir a los soldados que serían enviados por tandas. Paulina Rovira, encargada de la Casa de Tolerancia, la Catalana, en San Julián, también recibe el aviso. La primera tanda de soldados llegó y comenzó a hacer una ordenada fila frente a la Catalana. Sin embargo, pasaba el tiempo y la puerta no se abría. La demora en recibir su premio comenzó a impacientar a la tropa. Reclamaron a viva voz hasta que la puerta se abrió y salió la dueña del prostíbulo, Paulina Rovira, quien, dirigiéndose al suboficial a cargo, anunció que las mujeres se negaban a atender a los soldados. Cuenta el historiador Osvaldo Bayer, autor de La Patagonia Rebelde, que el suboficial y los soldados tomaron aquella negativa como un insulto para con los uniformes de la patria. Intentaron ingresar por la fuerza, pero las 5 mujeres los enfrentaron con escobas y palos al grito de asesinos, y no nos acostamos con asesinos. También, según explicita el parte policial de la época, profirieron otros insultos obscenos propios de aquellas mujerzuelas. Las mujeres fueron detenidas por la policía, pero para evitar que el escándalo se divulgara, las dejaron en libertad. Aquellos soldados del 10 de Caballería sufrieron la única y gran derrota a manos de 6 mujeres: Consuelo García, de 29 años, argentina, soltera; Ángela Fortunato, 31 años, argentina, casada; Amalia Rodríguez, 26 años, argentina, soltera; María Juliache, 28 años, española, soltera; Maud Foster, 31 años, inglesa, soltera, junto con Paulina Rovira, la dueña del prostíbulo. Hoy se las considera heroínas patagónicas y con respeto y admiración se las recuerda como las putas de San Julián. El 27 de enero de 1923, en Buenos Aires, un anarquista alemán de nombre Kurt Gustav Wilkens arrojó una bomba casera al paso del coronel Héctor Benigno Varela y le disparó 4 tiros, la misma cantidad de disparos que el coronel ordenaba pegarle a cada peón rural que era capturado. ¿Qué tal? Le pagó con la misma moneda, Así es. digamos. Bueno, esto que es historia real, porque esto está narrado por un historiador como Osvaldo Bayer y figura en los archivos de la Nación. Era lo que sucedía cuando no había leyes que protegieran al trabajador. Exactamente, ni a las mujeres. Entonces, después, cuando salieron las leyes, allá por el año 1943, con un gobierno nacional y popular, que empezaron a los trabajadores a tener sus X cantidad de horas de trabajo, con mutual, Sus derechos. con derecho a descanso, a las horas extras, a vacacionar, todas esas cosas. Realmente cambió por completo la vida del trabajador. Así es. Y por eso nosotros decimos, tenemos que cuidar todo eso también. Todo Porque lo el que se ha trabajador logrado. es un ser humano que tiene necesidades y que también necesita tener un tiempo de descanso, un tiempo de ocio, de poder hacer otras cosas. Porque no solo vinimos a este mundo para sacarnos el lomo laburando.
generando riqueza para otro. No, por supuesto. Todos tenemos derecho a tener trabajo y también descanso, obviamente. Y no que nos estén con el látigo en el lomo todo el día. Es así. Y por eso son derechos que se han logrado a lo largo de la historia y no hay que perderlos, ¿eh? Hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, voy a recordar esto que, bueno, sucedió el Día del Estudiante. Es una noticia que apareció el Día del Estudiante, pero la voy a recordar porque tiene mucho que ver con la educación pública. Y dice, Sandra se convertirá en la primera médica wichí egresada de la Universidad Nacional. Su mamá es artesana y su papá enfermero. A pesar de las dificultades, hoy está en 5º año y es tutora de otros chicos de comunidades indígenas. Agradeció a sus ancestros por luchar por la educación. Por el Día del Estudiante habló con República de Corrientes Sandra Toribio, una joven wichí de Ingeniero Juárez, Formosa. Ella está en el 5º año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste y sería la primera médica de su comunidad recibida en esta institución. La alumna de 28 años habló de las complicaciones en el acceso a la educación y que su perseverancia y el entusiasmo de sus padres hicieron que superara varios obstáculos. Además, comentó que es muy difícil que una mujer indígena llegue a la universidad por los prejuicios que aún existen en algunas partes del país. A esto se suma que los colegios que ellos tienen a su alcance no brindarían los aprendizajes necesarios para llegar con facilidad a ingresar a las facultades. El camino a la Universidad Nacional del Noreste. En 2016 ingresé a medicina después de un intento fallido. Venía de una secundaria pobre en educación, pero no veía a eso como un factor que determinara mi ingreso a la facultad. Sí sabía que debía esforzarme en el triple que los otros chicos.